criminal, porque es un criminal según las autoridades, y las evidencias y las fotos pues dicen otra cosa. Vámonos a otro tema. El presidente López Obrador, ave de tempestades a lo largo de su carrera, ¿no? Siempre un hombre que genera polémica, que genera así como o mucho odio o mucho amor. Es un hombre que polariza y que dejó a México de hecho polarizado y dividido. Reapareció el pasado 30 de noviembre, aquí le dimos a conocer la noticia en este video desde su finca, La Chingada, allá en Palenque, en donde presenta, la reaparición es con el pretexto de presentar su nuevo libro titulado Grandeza, de Editorial Planeta, en donde habla de las culturas prehispánicas, lo que llaman los pueblos originarios de lo que hoy es México, y en ese libro el presidente hace afirmaciones pues que no se sostienen científicamente, que contradicen décadas de investigación arqueológica, antropológica en México sobre las culturas prehispánicas, que han documentado pues sus formas de vida, su cosmovisión del mundo, su arte, efectivamente en eso coincido con el presidente, la grandeza de estas civilizaciones. Los españoles no vinieron a fundar acá nada, vinieron a conquistar a civilizaciones que ya existían, que tenían una forma de vida, una cosmovisión, una concepción del mundo distinta, opuesta en muchos casos a la europea. Pero el presidente incurre en imprecisiones tan graves que ha desatado una serie de reacciones en la comunidad científica y arqueológica de México, donde dicen, pues el presidente está mal, no se sostienen sus afirmaciones, sobre todo cuando dice, esto que va a ver usted a ver, que los antiguos prehispánicos o los pueblos originarios de este territorio, de toda Mesoamérica, no practicaban el sacrificio humano, algo que está documentado hasta con evidencias físicas y arqueológicas. Vea usted lo que afirma el expresidente. Pues echaron a andar una campaña diciendo, son bárbaros, son salvajes, pero además hacen sacrificios de sangre, arrancan los corazones, los exponen, los ofrecen a los dioses. Todo eso es pura mentira y eso lo demuestro. Eso lo demuestro, dice en su libro. Bueno, pues le han contestado grandes arqueólogos, desde el descubridor del Templo Mayor y que coordinó primero este proyecto, Eduardo Matos, hasta el actual director de este proyecto del Templo Mayor. Muchos arqueólogos de renombre en México que tienen toda una trayectoria, una experiencia. El actual director del proyecto Teotihuacán han dicho que el presidente miente, que este negacionismo no tiene sustento ni científico, ni académico, ni histórico. Vamos a platicar de este tema con un experto, Omar Espinosa. Él es arqueólogo cofundador de Libreta Negra MX, uno de los arqueólogos que ha salido pues a desmentir o a por lo menos evidenciar las imprecisiones y las falsedades en que está incurriendo el expresidente en este libro. Qué gusto saludarlo, Omar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador, gracias por esta invitación, un gustazo estar por aquí, un saludo a la audiencia. Al contrario, vimos su opinión ahí en el Universal sobre este tema, que lo consultaron, y nos interesa mucho aclarar esto, porque pues un libro es algo que queda para la posteridad y que hoy mucha gente está tomando como una referencia, por lo menos los seguidores del expresidente están regalándoles libros, ya compró casi 17,000 ejemplares el señor Adán Augusto López. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué el expresidente pretende, digamos, negar algo que está documentado históricamente y con pruebas científicas? Claro, es un tema bien interesante porque estamos viendo el posicionamiento político de un proyecto. No es cosa rara porque lo hemos visto básicamente desde los varios intentos de ganar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sí. Pero una vez de que ya se asentaron en este sexenio pasado y que le están dando continuidad en este nuevo que estamos viviendo ahora, pues estamos viendo que la consolidación de un proyecto político muchas veces utiliza la historia o la antropología o la arqueología como un instrumento. Es decir, eso tampoco es raro en México. Nosotros, si nos remitimos al proyecto posrevolucionario, pues vamos a ver que también se jugaba mucho con la construcción de la nación y de la identidad, ¿no? Entonces, se está volteando a ver el pasado, particularmente el pasado prehispánico, como un fundamento, como una raíz importante que nos liga a la actualidad. Y evidentemente la idea que se está expresando en este libro particular es la idea de
de que el pasado prehispánico era prístino, que era puro y que por lo tanto esta grandeza, de ahí viene el título y la liga totalmente al tema, es que los que detentan el poder ahora y el grupo que presenta esta propuesta, pues son herederos directos de esta grandeza. Entonces es un sentido pues político, moral, social, ideológico, ético, ¿no? Ideológico. Es ideológico, por supuesto. Ahora, pero afirmar algo tan contundente a contracorriente, pues de todo lo que se ha investigado, del trabajo de muchos investigadores en México, del trabajo de Lina, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues es prácticamente desconocer o despojar, digamos, a los científicos de un conocimiento que les llevó años documentar. Sí, ahí hay dos líneas de trabajo que debemos de tener bien claras. La primera es que negar esta parte, como bien dice Salvador, es negar la especialidad arqueológica en México, que tiene una tradición científica pues magnífica, es una de las mejores del mundo. No es porque yo sea arqueólogo y me quiera poner muchas medallas, pero efectivamente la arqueología mexicana es de élite y es bien importante considerar eso. Del otro lado, también negar esta condición histórica, esta realidad histórica, también es malinterpretar lo que son los eventos del pasado e idealizar a estas sociedades del pasado, porque pareciera que no solamente es ese sentido de que no existieron sacrificios humanos, sino que también hay un momento en el video donde se menciona la corrupción, la trajeron los españoles. Y eso es polarizar la historia, porque querría decir, o la impresión que nos da, es que en época prehispánica estas sociedades, Teotihuacán, Palenque, Tenochtitlan, vivían en un momento idílico, cuando en realidad también tenían sus propios problemas. Había conflictos sociales, había guerras, había desigualdades, en fin, había un panorama que estamos hablando un poco menos de 4,000 años de historia, donde también es un panorama muy complejo. Entonces esto nos pone sobre la mesa un entredicho, porque no solamente es una propuesta lanzada al aire, sino estamos viendo que se está negando por parte evidencia arqueológica directa, evidencia científica, y por otro, pues también una mala comprensión de lo que es el pasado prehispánico, ¿no? Sin Incluso duda. acomodado a un fin ideológico, que de nuevo no es que nos espante, porque no es la primera vez que sucede, pero debemos de pensar y analizar puntualmente hacia dónde va, cuál es el objetivo de precisar estos puntos y de tener este libro Grandeza y posteriormente Gloria, ¿no? Lo ha dicho en su propio video. Entonces, bueno, no es algo raro, pero tiene que ver con un proyecto político. Sin duda alguna. Lo dices muy bien, porque en México ya vivimos una manipulación de la historia cuando se construye el régimen priista. El régimen priista altera la historia para presentarse ellos como herederos de la revolución, y así lograron controlar y gobernar el país más de 75 años. Entiendo que lo que busca López Obrador ahora es construir esta narrativa, decir nosotros somos herederos de aquellas grandes civilizaciones y por lo tanto tenemos el derecho de gobernar México el tiempo que queramos. Pero aquí, a ver, hay un tema, digamos, además de lo ideológico, el señor también pues incurre literalmente en mentiras y en falsedades. La reacción que ha habido de la comunidad arqueológica, lo dices tú bien, una comunidad arqueológica en México que tiene reconocimiento internacional, ¿te parece que es la adecuada? Porque está bien, ellos están construyendo su narrativa y habrá gente que les crea y habrá gente que compre esta manipulación histórica, pero la realidad es que hoy los mexicanos pues tampoco somos ya los de 1910, cuando fue la revolución, ¿no? Es correcto, y como bien precisas, es bien importante tomar en cuenta la reacción de la comunidad arqueológica, porque la arqueología mexicana ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. ¿A qué me refiero? Que tenemos no solamente esta lectura de las fuentes, de los documentos del virreinato temprano, sino que también ya tenemos evidencias directas de excavaciones recientes en los últimos 20 y 10 años. Y no solamente son excavaciones, sino que se han mejorado muchísimo las técnicas y los métodos de análisis. Tenemos análisis de ADN, tenemos análisis, podemos saber hasta qué comía la gente en ese momento. Claro, imagínate eso. Entonces, hay una cosa que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, que se llama la bioarqueología. La bioarqueología es la conjunción del conocimiento arqueológico con la antropología física y el análisis directo de las osamentas o de los restos mortales
materiales biológicos, no solamente humanos, sino en general. Y hay una parte específica que se llama tafonomía, que básicamente es la modificación y las huellas que quedan en un cuerpo. En este caso particular, pues nosotros podemos identificar directamente huellas de este sacrificio, es decir, toda acción que se sujete a un cuerpo, pues va a dejar una evidencia. Y entonces hay grandes especialistas de la bioarqueología en México. Tenemos el propio Leonardo López Luján, ha trabajado un poco, el director actual de Templo Mayor, pero tenemos a Jimena Chávez Valderas, que es precursora de esta corriente arqueológica, que además ha trabajado actualmente con textos de arqueología forense, que es muy necesario, lamentablemente, por la condición del país, pero que es muy puntual su análisis. Y también Arturo Talavera, que básicamente es el fundador de la bioarqueología en México. Y si hay alguien que sabe diferenciar entre modificaciones rituales o un tratamiento post-mortem para un funeral de restos óseos de una persona, son ellos. Y ellos han determinado que justamente hay estudios, libros completos sobre este tema, y también han dado su opinión al respecto. El expresidente dice, aquí pruebo en este libro que no existió, que son puras mentiras, pero ese es un testimonial. En la arqueología trabaja actualmente con evidencias y con huellas materiales que, bueno, pues no podemos hacernos pato en torno a algo que estamos viendo directamente. Pero además hay que decirlo, Omar, y tú lo sabes bien como arqueólogo, o sea, reconocer que había sacrificios humanos y que incluso en algunos casos y en algunas culturas se practicaba la antropofagia, pues no es decir que eran malos o que eran bárbaros, como en su momento lo pudieron ver los españoles de acuerdo a su contexto histórico y a sus creencias. Pues es reconocer que era una práctica ritual, que para ellos tenía un sentido religioso y que no es ni buena ni mala, simplemente existía. Es correcto, eso también es una puntualización importantísima, porque este contraste y esta polarización del tema viene básicamente de la antropología del siglo XVI y XVII, donde se pensaba que había una suerte de civilización siempre bueno y salvajismo siempre malo, o una cultura pues no avanzada. Sin embargo, la antropología actual no trabaja de esa manera. Hay que comprender el fenómeno social, qué es lo que está sucediendo detrás, qué ideología, qué propuestas, qué conductas y comportamientos llevaron a que sucedieran esos eventos o esas formas de pensar. Entonces la polarización va en dos juegos. Hay quien dice, por supuesto que eran salvajes y por eso los conquistamos y les traímos civilización, y por otro lado es el negacionismo, por supuesto que no pueden ser salvajes, entonces no tenían estas prácticas. Pero la realidad es que esta situación y este tema de sacrificio humano e incluso la antropofagia ritual existió no solamente en las culturas prehispánicas, aquí en este país, sino ha estado presente básicamente en diferentes momentos de la historia de la humanidad, en cualquier otro lugar, solamente que estamos partiendo desde una visión totalmente eurocéntrica, ¿no? Donde se toma, pues es que los buenos y los más avanzados somos nosotros. Pero las ciudades prehispánicas, y efectivamente ahí hay que darle puntos de valor a este tipo de libros, donde efectivamente existe una grandeza de estos pueblos. Sin duda. Tenían sistemas de acueductos sofisticados. De urbanismo, ¿no? Muy superiores a los europeos. Exactamente. Bueno, ustedes reconocen y saben bien cómo se describía Tenochtitlan. Y bueno, también visitar Teotihuacán ahora es una maravilla, porque ese es el ejemplo de cómo la organización social de los pueblos es trascendental, y eso no podemos perderlo de vista. Sin embargo, polarizar una visión de esta manera me resulta peligroso, me resulta preocupante, y pues bueno, ahí están las pruebas, ¿no? Ahí están los libros de trabajos de investigadores tan importantes que tenemos en México. Pues que hable la ciencia y no el fanatismo o la ideología política. A mí me parece que esa sería la conclusión de esta charla con Omar Espinosa. Te lo agradezco mucho, Omar, el que hayas compartido con nosotros tu conocimiento y esta aclaración de que la historia pues no debe verse como buenos y malos, solo se ve así cuando alguien quiere manipular a la población para construir un proyecto ideológico y un régimen pues que es como el que se está construyendo en este momento en México.
Es correctísimo, pues hay que revisar qué más trae el libro, qué otras propuestas vienen, y bueno, pues el seguimiento del segundo tomo. Claro. Sin duda aquí arqueólogos, historiadores y todas las ciencias sociales también tendrán sus ojos en este tipo de dichos y argumentos. Y los estaremos consultando. Muchas gracias, Omar Espinosa, arqueólogo, cofundador de Libreta Negra MX. Hasta luego. Un gusto, muy buena tarde. Ahí está, mire, una cosa son los datos científicos y otra cosa son los otros datos, ¿no? Y aquí en este libro, López Obrador incurre en las mismas mentiras, verdades a medias, falsedades en las que nos mantuvo a los mexicanos durante 6 años. Sus famosos otros datos, que no se sostienen en nada más que en su dicho y en su afán de controlar el poder, que ese es el fondo también de este libro. Vámonos a la pausa y despedimos esta primera hora con este gran tango que